Entonces vamos a dar inicio a esta segunda parte, a esta segunda mesa que se llama Pasado y Futuro de los libros de texto gratuitos. No cabe duda que la creación de los libros de texto gratuitos, como ya pudimos verlo en la mesa anterior, ha sido una de las acciones más relevantes del Estado mexicano en materia educativa en los últimos 60 años. Su difusión masiva y gratuita ha permitido que todos los niños o la mayoría de los niños de primaria, aún en las zonas más recónditas del país, hayan tenido acceso a ellos y en ese sentido, pues la posibilidad de aprender con ellos. Pero los libros también están sometidos a una serie de tensiones, como también pudimos verlo en la mesa anterior, que tienen que ver tanto con la historia de la educación en México y con sus actores, así como con su pertinencia como libros producidos y distribuidos de manera gratuita por el Estado. Estas características fundacionales, digamos, originarias de los libros de texto gratuitos, están estrechamente vinculadas con sus futuros posibles y con su papel como herramientas pedagógicas para el aprendizaje de los niños, y más ahora en este contexto de COVID-19 y de explosión tecnológica para el conocimiento, llamémosle así, que ha mostrado de manera contundente las desigualdades para poder ejercer el derecho a la educación de todos los niños. En este momento, este derecho de la educación no solo pasa por la recepción de los libros y el acceso a la escuela, también pasa y está muy mediado por el acceso a los diversos medios de comunicación y a las distintas plataformas virtuales y al acceso a Internet. Entonces, en ese sentido, bueno, daríamos inicio a nuestra pregunta. La dinámica de esta mesa va a ser la siguiente. Tenemos una pregunta general que es si consideran que el COVID-19 resignificará el papel de los libros de texto gratuitos en el proceso de aprendizaje y cuáles serían los retos y las oportunidades. Y también tenemos una pregunta específica para cada uno de los especialistas que nos acompañan y a quienes en este momento voy a presentar de manera muy breve. Está con nosotros Cecilia Díaz Agüero, del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. También está con nosotros Alberto Manuel Arnaut, del Programa de Estudios Interdisciplinarios del Colegio de México. Nos acompaña Elisa Bonilla, de la Unidad de Aseguramiento de la Calidad y Praxis Estratégica. Y también está con nosotros Héctor Bernabé Negrete, de la Dirección de Educación Primaria número 2 de la Ciudad de México. Con esta breve introducción, entonces, yo quisiera darle la palabra, en primer lugar, a Cecilia Díaz Agüero. Cecilia, teniendo como contexto el COVID-19, ¿cuáles serían los retos y las oportunidades que se nos presentan? Y tú, ¿cómo ves en particular la lengua escrita con sus dos manifestaciones, la escritura y la lectura, que han sido consideradas como la piedra de toque de la educación primaria? ¿Qué opinas del enfoque metodológico y didáctico de la lengua escrita en los libros de texto gratuito? Tienes la palabra, Celia. Muchas gracias, Lorenza. ¿Sí se escucha bien? Muy bien. Muy bien. Bueno, voy a iniciar mi intervención con la segunda pregunta que refiere a la centralidad del lenguaje en el conocimiento y que tiene que ver también con el enfoque actual que tienen los libros, y al final voy a hacer un comentario sobre la pregunta general que nos harán a todos acerca de
el impacto del COVID en el futuro de los materiales y de los libros de texto. Primero quisiera agradecer muchísimo el enorme y inquebrantable esfuerzo de Rebeca, que a pesar de la pandemia y a pesar de todos los avatares que ha seguido la organización de este evento, no dudó en ningún momento en que se hiciera este año. Entonces lo quiero agradecer y lo quiero agradecer porque disfruté mucho la primera mesa, me parece que se abren muchas preguntas, la intervención de todos los ponentes nos obliga a reflexionar sobre muchos puntos. Entonces voy a compartir la pantalla para poder hacer algunos comentarios sobre cuál es mi percepción de los libros de texto. Por ahora no puedo compartir, si me dieran oportunidad de compartirla, me ayudaría muchísimo. Bueno, mientras tanto, mientras me dan la oportunidad de compartir la pantalla, les comento. Disfruté mucho porque creo que una de las grandes lecciones que puede tener este evento es que todos los que estamos participando, de alguna manera, tenemos ideas que provienen de nuestra experiencia con estos materiales y que son ideas muy distintas. Entonces, lo primero que quería compartir con ustedes en la pantalla, que no logro compartir. Profesora, ¿tiene el permiso en la parte de compartir? Por favor. ¿Cuál es el coste? Sí, pero no me permite. Lo que puedo hacer es enviarle a alguien más que sí tenga permiso mi presentación rápidamente. A ver si logra compartirla mientras yo voy. Por supuesto. Si quiere con Irving, por favor, lo puede compartir. Ok, me ponen a ver, ok. Sí, por alguna razón está no disponible esa opción. Para mí no sé si es la configuración que tengo inicial del programa. Ayer la tenía disponible, pero a ver, se la mando a Irving y sigo hablando mientras tanto. Bueno, cada uno de nosotros tiene como una experiencia muy diferente con los libros de texto. A mí también, al igual que a Manuel Antón, me dio muchísimo gusto ver que estaba presente una maestra que ahora es directora y que conoce como esa parte de los libros. Lo primero que quisiera es decirles que los libros los quería empezar mostrándoles una fábula que está en el libro de quinto de primaria de español, que se publicó en 1993, que es sobre los ciegos y el elefante. Probablemente algunos de ustedes conozcan esa fábula. Y es interesante cómo cuando hay una discusión sobre los libros de texto, pues pasan cosas parecidas, cada quien desde su muy particular punto de vista. No me está dejando porque tiene muchas fotos y es un poco grande la presentación. La voy a subir perdón al público, pero tenemos que estar en varias pistas y estoy consumiendo mi tiempo, pero la voy a subir a un drive y les mando la liga para que la puedan ver a Irving. Porque sí es importante que vean las imágenes que quiero compartir con ustedes. No hay otra manera, ¿verdad? Qué horrible. Bueno, a ver, esta fábula de los ciegos y los elefantes, el elefante y los ciegos, a lo que refiere es a un grupo de ciegos que llegan a conocer a un elefante y cada uno da su muy particular punto de vista. Uno toca las piernas y dice es como un tronco, y alguien más que toca el colmillo dice no, un elefante es como una lanza, y otro más dice no, es como una gran palmera porque toca la oreja, y en fin, otro dice esto es como una pared porque toca el cuerpo, y bueno, en fin, hasta que él ya les dice, lo que ocurre es que cada uno, bueno, se pelean y discuten y en fin, y lo que les dice es, ustedes están viendo cada quien desde su punto de vista las cosas y no tienen como la visión completa. Afortunadamente, en este foro no nos hemos peleado, pero lo que sí ha sido bonito es que cada quien ha aportado una visión desde un particular punto de vista, y yo voy a aportar la mía desde mi muy personal punto de vista, que es
el haber usado los libros cuando fui maestra y el haber tenido la enorme fortuna profesional de haber participado en el diseño de libros más adelante, que creo que ha sido uno de los enormes retos que he tenido en mi vida profesional y que además he disfrutado verdaderamente muchísimo el haberlo hecho. Y anoche pensaba en la dinámica de los libros y en que lo primero que tenemos que hacer es no verlos como si fueran un elemento aislado, sino que son en realidad parte de un engranaje mucho más grande. Ya se ha vislumbrado con la participación de algunos de los que me precedieron en las mesas anteriores, son el engranaje de un asunto muchísimo, muchísimo más grande que tiene que ver con el diseño de los planes y programas de estudio, porque los libros no se pueden hacer al margen de esos programas, entonces tienen que alinearse con esos programas tienen que ver con un Plan Nacional de Educación, por un lado, y por el otro lado, esos libros no están aislados en las aulas, porque y qué bueno tener aquí a Elisa, durante su gestión como directora general de educación, de materiales y métodos educativos, hubo un esfuerzo sin precedentes para darle impulso a un programa que ya venía de atrás, que eran los libros del Rincón, pero que en ese momento verdaderamente explotó e inundó al país de libros en muchos sentidos. Y los libros de texto no están solos. Están, por un lado, con el libro del maestro, pero están también con los libros, las bibliotecas de aula, las bibliotecas de escolares, en fin. Entonces, creo que es importantísimo considerar que los libros de texto, si bien es cierto que son un objeto simbólico, un objeto político, un objeto pedagógico, no son un objeto aislado y creo que vale la pena entenderlo desde ahí. No encuentro la presentación. Estoy hablando y le estoy buscando, pero algo está pasando en mi Drive. Bueno, ni hablar. Creo que voy a tener que prescindir de ella. Me está pasando igual que le pasó a Emilio Blanco, pero es una pena porque tiene unas fotos muy lindas y tiene unas fotos de los libros de texto antiguos que quería compartir con ustedes para alimentar la nostalgia, digamos. Entonces, el tema es que, por un lado, los libros no están aislados y quiero entonces ahora centrarme en el asunto de si el lenguaje es una pieza es un elemento central en el aprendizaje. Yo creo que sí. Cuando empezó, durante la inauguración, cuando Rafael Olea hablaba de que paradójicamente en estos tiempos se lee y se escribe menos y se lee con muchas faltas de ortografía, con abreviada, de manera abreviada, etcétera. Yo digo, por un lado es cierto, pero por otro lado es increíble, porque en esta época nos enfrentamos al reto de una mucho mayor circulación de documentos escritos y tenemos que tener una capacidad mucho más grande de discriminación de la información, de selección y de lectura crítica. Y creo que en ese sentido los libros de texto han jugado un papel central y ahora explico por qué. Cuando digo que no están aislados, me refiero a que los libros por sí mismos no es que cumplan un papel ni que sean la panacea, pero tampoco son un corset, ni mucho menos. No son ni esos fierros, ni son tampoco la solución de todos los problemas. Me encantó el análisis que hizo Emilio Blanco, porque creo que hay que ver de cerca esos trabajos y entenderlos. Entonces, el lenguaje, por supuesto que es una pieza central porque va a permitir el aprendizaje en todas las otras áreas del conocimiento. Ninguna de las otras áreas del conocimiento puede prescindir del conocimiento del lenguaje escrito. Hoy día nos enfrentamos a la necesidad de interpretar no solamente textos, bien lo hacía PISA en sus análisis, no solamente textos continuos y discontinuos. Nos enfrentamos al análisis de gráficas, de tablas de doble entrada, de muchísimos elementos que requieren que los chicos en la primaria lo analicen y lo aprendan. Entonces, por supuesto, es un elemento central. ¿Qué opino del enfoque actual? Yo creo que la Secretaría de Educación Pública, desde sus inicios, desde los primeros libros de texto que se hicieron, ha tenido un muy esmerado cuidado en que los libros
tengan los enfoques más actualizados posibles. Silvia Smelkesh hizo un análisis muy breve, pero con muchísima precisión de cuáles han sido los problemas. Y sí es cierto que los libros, sí es cierto que ha habido libros impecables y yo creo que la generación de 1993 fueron libros muy valiosos. ¿Me están escuchando? Estoy perdiendo un poco sus imágenes. Ok, fueron libros muy importantes. Después hubo una baja en la calidad de los libros que ha vuelto a repuntar, me parece, pero creo que no hay duda en que la Secretaría de Educación Pública ha hecho un enorme esfuerzo por tener los mejores libros posibles. Eso no ha sido garantía de que la enseñanza sea la mejor posible. ¿Por qué? Porque hay un conjunto de retos que enfrentar que son muy fuertes y que todavía no han sido resueltos, que tienen que ver con este plan maestro del que hablaba Silvia y que yo creo que es importantísimo tener más claro. Y ese plan maestro debe incluir el asunto de la formación de los maestros a nivel inicial, en las normales, como decía Manuel, pero también la actualización de los que ya están en servicio, y creo que es ahí donde se han atorado las cosas. Me parece que ha habido, y esto Rebeca podrá dar fe, porque los libros que se hicieron en el Colegio de México en 1972 fueron materiales de muy alta calidad, pero aquello se atoró porque no hubo una capacitación suficiente para que los maestros entendieran el enfoque. Y lo mismo pasó con los libros de 93. Me parece que los libros y los actuales está pasando lo mismo. Me parece que los libros están haciendo planteamientos con un enfoque didáctico que no está siendo suficientemente bien explicado. Hay maestros que tienen una gran capacidad de comprensión de las cosas y que están haciendo enormes esfuerzos, pero también es cierto que hay muchos otros maestros a quienes no está llegando la capacitación y que lo que están haciendo es echar mano de lo que saben. Yo me he encontrado maestros en muy distintos lugares de la República que observo cómo están trabajando, que veo los cuadernos de sus alumnos y me doy cuenta de que están trabajando con los mismos planteamientos de los libros de 1960. Y no estoy exagerando, y siguen apareciendo planas en los cuadernos y siguen apareciendo dictados y siguen apareciendo cosas que no son las que están ayudando a los alumnos a comprender la complejidad de la cultura escrita. No estoy de ninguna manera con esto tratando de culpar a los maestros, sino que estoy tratando de responsabilizarnos a todos, incluida en primer lugar la Secretaría de Educación Pública, de diseñar programas de formación y de capacitación sólidos. Yo veo la presentación de la maestra Guadalupe Guerrero y digo, yo no veo ahí solo libros de texto buenos o no tan buenos. Veo un compromiso docente enorme por hacer un esfuerzo sostenido para que esto se sostenga fuertemente. Voy a brincar rápidamente a qué veo en el futuro de los libros después del COVID, y lo que creo es que sí vamos a tener que pensar cosas de las que se están haciendo, y no solamente por los libros de texto, porque creo que el COVID está planteándonos retos que jamás nos imaginamos, y creo que se va y que debería simbrarse totalmente y repensarse seriamente toda la educación, no solamente la educación básica y los libros de texto, sino lo que estamos haciendo al migrar a una serie de formas de estar que no teníamos previstas y que tenemos que capitalizar de alguna manera. Entonces, sí pienso que va a haber una transformación y que debería de ser un momento de reflexión de los materiales que no debemos perder, y que aunque mañana nos dijeran está la vacuna y todos estamos listos para salir, de cualquier manera no debemos perder la oportunidad de pensar lo que hemos estado pensando durante todos estos meses de encierro, porque no sabemos cuál es el futuro ni en México ni en el mundo de lo que venga, aunque tengamos la vacuna mañana. Muchísimas gracias. Lamento no haber podido compartir, pero eran muy bonitas las imágenes. Gracias. Muchísimas gracias, Silvia.
Perdón, Celia, disculpa, por tu presentación. Creo que pones un tema muy importante en la mesa, que es justamente, bueno, dos temas en realidad. Entender el enfoque didáctico que permita compartir, que permita comprender qué es la escritura y cuál es el proceso de escribir y de aprender a escribir, pero también en esta transformación que seguramente el COVID nos está poniendo enfrente, necesitamos sentarnos a reflexionar, necesitamos ver cómo los materiales que tenemos pueden responder de la mejor manera al tipo de problema que estamos enfrentando, que son inéditos y que no habíamos puesto en la mesa nunca antes. Te agradezco mucho también tu uso del tiempo, que fue muy exacto. Muchísimas gracias. Quisiera también en este momento dar la bienvenida a todos aquellos que nos están acompañando en las redes sociales, en el YouTube. Les recuerdo que pueden enviar sus preguntas o hacer sus preguntas y quisiera entonces dar la palabra a Alberto Manuel Arnaut, profesor del programa de estudios interdisciplinarios del Colmex. Alberto, la pregunta, teniendo como fondo la pregunta de los retos y las oportunidades que el COVID-19 pone a los libros de texto gratuitos, me gustaría también que reflexionara sobre ¿cuál consideras que ha sido el significado histórico de los libros de texto gratuitos? Tienes la palabra, Alberto. A Rebeca por la intención de estar acompañando este significativo para poder hablar sobre el significado histórico de la fundación de la CONALITEG, de los libros de texto gratuito hace 60 años. Pues hay que hacer un poco de historia. Siempre que empiezo a relatar mis rollos históricos, me gustaría decir, como en la Biblia, que en el comienzo no había nada. Pero en el comienzo, sobre todo en el sistema educativo, en la historia del sistema educativo, en el comienzo siempre había mucho. ¿Sí? En el siglo XIX todos sabemos que antes de la reforma liberal predominaban los materiales impresos que consistían fundamentalmente en carteles, cartillas, catecismos, ¿sí? Silabarios, generalmente orientados por un fuerte contenido religioso. Con la reforma liberal, a partir de la Constitución de 1857, pues viene un cambio fundamental. Se destierra todo el contenido religioso, pero además se diversifica el currículum. Ya no es solo lectura, escritura, cálculo y catecismo, sino es lectoescritura, cálculo, ciencias naturales, nociones de ciencias naturales, educación, historia, geografía, todos estos campos que tienen que ver con el desarrollo de las ciencias naturales y la socialización política de las niñas y los niños mexicanos. Entonces se empiezan a producir nuevos materiales, para empezar, laicos y mucho más diversos. Luego viene a finales de siglo la reforma pedagógica del Porfiriato y a partir del Congreso Nacional de Instrucción Pública, que había recomendado no usar en exceso los libros de texto, viene paradójicamente una época nueva en la producción de libros de texto. Sobresalen sobre todo la producción del libro de texto de historia de don Justo Sierra y la producción de los libros de lectoescritura de Enrique C. Repsamen y a finales del siglo del maestro colimense Gregorio Torres Quintero. A partir de ese momento, con la expansión del sistema escolar formal, la graduación de los estudios de la educación primaria obligatoria, comienza otra etapa. Se consolida
consolida el mercado de texto. Comienza a disputar por los libros de texto entre distintas empresas editoriales, para mencionar nada más la francesa Bouret y la mexicana Herrero. Sí, entonces comienza la disputa, además acompañada de un gran debate pedagógico entre los principales autores de libros de texto. Sobresale, por ejemplo, el debate entre justos los discípulos de Enrique Serrepsame y Gregorio Torres Quintero en la disputa por lectoescritura en las escuelas, o sea, en el mercado de los libros de texto. Incluso las primeras asociaciones gremiales del magisterio fueron de alguna manera apoyadas y financiadas por las grandes empresas editoriales que ya tenían un mercado importante, tanto por el lado del Estado, la adquisición de libros por el gobierno federal, los gobiernos de los estados, los municipios, los padres, las madres, para sus niños. Entonces, lo que tenemos allí es el inicio ya de una larga disputa por la producción de libros de texto. Esta disputa continúa con la revolución, sí, sobre todo en el momento en que comienza a configurarse ya el nuevo Estado postrevolucionario. Sí, amaina después, sobre todo por la producción masiva de libros por parte de Vasconcelos y la instalación de bibliotecas en todo el país. Y a partir de la segunda mitad de la década de los 20, por una nueva escuela, un nuevo currículum, el de la Escuela Rural Mexicana, que cuando a uno de los grandes ideólogos y pedagogos de la Escuela Rural Mexicana le preguntaron cuál era la orientación pedagógica de esa escuela, contestaba: la orientación pedagógica de esa escuela, fíjense, don Rafael Ramírez, el maestro Rafael Ramírez, un gran pedagogo, sí, contestaba: la orientación pedagógica de la escuela son las necesidades de las comunidades donde está. Sí, este es un punto muy importante, porque esto Rafael Ramírez lo decía varias décadas antes que el pedagogo brasileño. A partir de los problemas de las comunidades se construía el currículum y la práctica escolar. Y además, comienza a usarse de una manera masiva la prensa, sobre todo el diario El Nacional, que es el que llegaba a todas las escuelas rurales del país, y una revista que se llamaba El Maestro Rural, que se usaba como material para la enseñanza de distintos contenidos en las escuelas rurales. Después, durante el cardenismo continúa, pero a partir de los 40 comienza la política de educación nacional, que por sí misma ya es un mensaje para el currículum. Comienza a configurarse un currículum nacional prácticamente único para todo el país y tienden a desaparecer las diferencias entre la escuela primaria urbana y la escuela rural. Es un currículum uniformizante, pero además se acelera la masificación de la educación primaria y comienza la primera masificación de la educación secundaria. Como podemos ver, el mercado se ensancha para los libros de texto gratuito. Sí, se ensancha, uno, porque hay cada vez más escuelas, hay cada vez más estudiantes, no solo en primaria, sino ahora también en educación secundaria. Y para rematar, en primaria, no, la secundaria no está organizada por grados, como en el caso de la primaria, sino por asignaturas. Entonces, imagínense, ese era una posibilidad de producción editorial impresionante y el mercado se multiplica exponencialmente en el caso, sobre todo, de la educación secundaria. En qué instancias estaba el país, ¿no? El requerimiento de libros de texto para primarias, el requerimiento de libros de texto para secundaria y además, permitan un breve paréntesis sesgado por mis aficiones, se enfatiza el estudio de la historia. Entonces, la historia comienza a competir con los libros de lectura, los libros de enseñanza de lectoescritura, con los libros de cálculo y se convierte en un mercado de casas editoriales privadas. En esas estábamos cuando de repente llega Jaime Torres Bodet otra vez a la Secretaría de Educación Pública en 1958.
posibilidad de abrir la posibilidad de que todos los niños cuenten al menos con libros de texto gratuitos. Y cuando se fundó el CONALITEC. ¿Cuál es el significado histórico del CONALITEC? El CONALITEC, en un país con tantas desigualdades, en aspectos económicos, el CONALITEC hizo algo muy importante, provocó algo muy importante. Terminó al menos con una desigualdad, la que existía entre las niñas y los niños que carecían de libros de texto en la escuela, y las niñas y los niños que contaban con libros de texto en la escuela. Esto se dice fácil, pero fue un cambio radical. Se termina con una gran desigualdad dentro del sistema escolar, sin terminar con las desigualdades sociales, sin terminar con otras desigualdades, incluso en el campo de la disposición de los libros de texto. El CONALITEC y la distribución masiva y gratuita de libros de texto terminó con esa desigualdad. Persistieron otras desigualdades, por supuesto. Había familias que en su casa solo había libros de texto gratuitos de la CONALITEC, ¿sí? Pero había niños que en su casa no solo existían los libros de texto gratuitos de la CONALITEC, sino también muchos otros libros, como lo podemos observar en la casa desde donde está transmitiendo nuestra moderadora. Entonces había una gran desigualdad entre las niñas y los niños que solo contaban con los libros de texto, y las niñas y los niños que además de los libros de texto gratuitos de la CONALITEC contaban con otros dispositivos bibliográficos para su formación. Tampoco terminó con la desigualdad en cuanto a el uso de los libros de texto. Por supuesto, había una diferencia fundamental entre las familias y los padres que podían apoyar a sus niños en el uso de los libros de texto gratuitos, y los padres y las madres que tenían más dificultades para apoyar el trabajo de las niñas y los niños en la escuela con los libros de texto, los cuadernos de trabajo en sus casas. Entonces, esas desigualdades pues no desaparecieron, pero tampoco podrían haber desaparecido solo con la creación de una gran institución como lo sigue siendo la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito. Pero hay algo más importante. El texto gratuito no solo terminó con esa gran desigualdad, importante desigualdad, sino además produjo calidad. Todos los que saben, así lo he leído en los trabajos de Rebeca y de Lorenza, que desafortunadamente ahora no tuve al alcance para preparar este rollo. ¿Qué les iba a decir? La primera generación de libros de texto gratuito fueron muy superiores a los mejores libros de texto que estaban en el mercado y que los padres, cuando podían, solían comprar en las librerías. Entonces, el libro de texto gratuito mejoró la calidad en este instrumento fundamental para el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y además, fue un instrumento que tuvo un impacto mayor precisamente con las niñas y los niños que no tenían ningún libro de texto en su casa. Segundo impacto importante, tercer impacto importante, ¿no? Mejoró la calidad de los productos editoriales que se usan en las escuelas. Pero además, el libro de alguna manera pasó a los planes y programas de estudio. Las maestras y los maestros planeaciones de clases, planeaciones, solo los planes y programas de estudio de definición suelen ser muy esqueléticos, sino que los libros de texto vinieron de alguna manera a completar los planes y programas de estudio. Los maestros, para definir sus planeaciones, se van más que a la lectura de los planes y programas de estudio, se van a revisar los materiales impresos que denominamos libros de texto gratuito. Y este fue un cambio muy importante. Pero algo más, el libro de texto gratuito en manos de las maestras y los maestros se convirtió en
instrumento fundamental para desarrollar, de hecho, un fuerte, intenso programa de formación continua de maestros. Cada vez que las maestras y los maestros se asoman a los libros de texto para hacer sus planeaciones didácticas, siguen aprendiendo, siguen formándose, siguen revisando materiales aportados por cada una de las reformas de nuestro país. Así es que, con el riesgo de tener nostalgia por las cosas que jamás ocurrieron, puedo decir que el libro de texto gratuito contribuyó a eliminar esa gran desigualdad lacerante que existía entre las niñas y los niños que tenían libros de texto y los que no lo tenían. Mejoró la calidad de estos Tercero, mejoró currículum, programas de estudio al texto y ofreció al magisterio que tiene más dificultades para acceder a los programas de formación continua y permanente que ahora lo pueden hacer a través de los libros de texto. Así es que ese sería el principal significado histórico. Pero para cerrar, quiero decir que ha sido muy importante quienes los han hecho. Esa calidad de la primera generación de los libros de texto no es gratuita. Primero, porque fue producto de una empresa de dos grandes escritores, ¿sí? Jaime Torres Bodet y Martín Luis. El magisterio, a través de una institución que se fundó 2 años antes, el Consejo Nacional Técnico de la Educación, ahora denominado CONALTE. A través del CONALTE se autorizaban libros de texto, se producían libros de texto, se colaboraba con la CONALITEC en la producción de los libros de texto. La segunda generación de libros de texto fue muy formidable también porque continuó CONALTE, pero incursionaron también equipos nuevos económicos de la SEP. Y además los investigadores no eran investigadores educativos, eran historiadores, matemáticos, biólogos que hacían investigación y que desde el CIMBESTAF, desde el Colegio de México, desde la UNAM, pasaron a colaborar en la producción de la segunda generación de libros de texto de la década de los 70. Y la tercera etapa, para terminar, es la de las 90, donde ya vemos a los investigadores educativos en acción desde la Subsecretaría de Educación Básica del IE, de la UPN, de la UNAM, saltaron del cubículo a ocupar los cargos de dirección del aspecto esencial de la gestión curricular, uno de los aspectos esenciales que es la producción de planes, programas de estudio y producción de materiales y métodos de enseñanza. Esta primera incursión directa de los investigadores educativos, yo creo que fue muy importante porque consiguieron mezclar maestros de educación básica con investigadores eran maestros básicos que fueron dotados por programas de posgrado como los ofertados por la UPN, del CIMBESTAF. Entonces yo creo que ha sido muy importante la calidad de los productores de los libros de texto. O sea, no ha sido de la nada porque se le ocurrió al presidente o al secretario en turno, sino que tuvo mucho que ver la calidad de los equipos que los produjeron. Y en el inter, entre la segunda generación y la primera generación, tuvimos un formidable desarrollo de planes, programas, desarrollos curriculares diferenciados para atender a grupos diferenciados y marginados. Estoy pensando en la educación indígena, en la telesecundaria, en la educación especial, en la educación para adultos, donde hubo desarrollos curriculares muy importantes al margen del uniforme. Allí también jugó un papel muy importante la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito.
aquí quiero recordar nada más, porque estamos en el Colegio de México a mediados, en la década de los 70, principios de los 80, Raúl Ávila produjo pedagógica o una gran reforma de libros de texto gratuito, se produjo un libro muy importante, el libro integrado de primero y segundo año, elaborado por Raúl Ávila, por un equipo coordinado por Raúl Ávila. Es cuanto, muchas gracias por... Perdón, puedo decir un minuto sobre el primer impacto que yo siento sobre los libros. Todos coinciden en señalar que sin los libros de texto gratuito, el afrontar la crisis de la pandemia de ahora, que seguimos viviendo y que no sabemos cuándo va a terminar, hubiera sido mucho más difícil, si no es que imposible, sin los libros de texto gratuito. Incluso para terminar con la desigualdad, las nuevas desigualdades, no sé si me están escuchando o no. ¿Sí? Sí, te escuchamos. Sí. Con esa la nueva gran desigualdad, ya no entre los niños que tienen libros y los que no lo tienen, sino entre los niños que están conectados y los que no están conectados. Los niños que tienen equipos de sus maestros, los niños que carecen de apoyo en el ambiente familiar por razones de escolaridad de los padres o por el trabajo, los horarios de trabajo de las madres y de los padres. Gracias a los libros de texto gratuitos, incluso sin estar conectados, pudieron acceder a los programas de emergencia implementados por las secretarías de Educación Pública en medio de la crisis de la pandemia. Ahora sí, muchísimas gracias. Muchas gracias, Alberto. Bueno, sí, tú nos recuerdas que hubo un parteaguas en la producción de libros de texto gratuitos, una vez que iniciaron y antes, ¿no? Antes los libros de texto comerciales, que muchos de ellos venían de España, se producían fuera del país, eran muy caros y llegaban a muy pocos estudiantes. Además de que se producían muy pocos en relación con el número de niños que existía. Entonces, bueno, los libros de texto gratuitos como instrumentos de formación continua para maestros, para mejorar la calidad de la educación o para limar aquellas desigualdades entre quienes sí tenían y no tenían libros, pues han sido muy importantes. Vamos ahora a invitar a que participe Elisa Bonilla, de la Unidad de Aseguramiento de la Calidad y Praxis Estratégica. Elisa, te recuerdo, teniendo como fondo el COVID-19, ¿cuáles serían los retos y las oportunidades que nos plantean en la educación primaria y en particular de los libros? A 60 años de creados estos libros, ¿tú consideras que se debe continuar con ellos tal y como actualmente los conocemos? ¿O qué cambios ves que son necesarios en un futuro inmediato? Tienes la palabra, Elisa. Bueno, muchísimas gracias. Quiero decirles que es un enorme placer estar aquí. Quiero iniciar agradeciéndote a ti, Lorenza, a Rebeca Barriga, de manera muy entrañable, porque las conversaciones y la cantidad de tiempo que sé que desde hace tiempo que quería lanzar este coloquio y verlo hoy realizado me hace muy feliz. Al Colegio de México en general, a la doctora Silvia Giorgiuli, gracias de verdad. Y también me da gusto ser la penúltima porque ya han dicho muchas cosas. Entonces puedo también engarzar con muchas de esas cosas que se ha dicho. Qué bueno que en esta mesa estoy hablando después de Celia y de Alberto, porque me ayuda a tener el contexto que necesito. Yo quiero empezar hablando de la política de los libros de texto. O sea, estamos hoy, ni más ni menos,
celebrando 60 años, 6 décadas de los libros de texto. Una política educativa que en México dura 6 décadas es lo más inusual, lo más raro. Lo más común es que las políticas educativas, que normalmente son de índole gubernamental, no tenemos políticas de Estado, no somos como Japón, que plantea sus reformas a 40 años, pues se van en un sexenio o en menos de un sexenio, ya dijeron alguien por aquí. Sin embargo, el libro de texto tiene 6 décadas y a mí me gustaría pensar un poquito en dos cosas, ¿no? En por qué tiene esa longevidad. ¿Qué ha implicado también esa longevidad? Porque yo creo que tiene sus sinsabores. Y entender qué es, para contestar a tu pregunta, Lorenza, qué es lo que se plantearon las autoridades al final de la década de los 50, particularmente el presidente López Mateos y el secretario Torres Bodet. ¿Cuál era el contexto de entonces y cuál es el contexto de hoy? ¿No? Porque son dos contextos muy distintos. Entonces, yo les quiero contar una pequeña anécdota porque para mí me marca mucho de cuando yo llegué a la SEP en el año 93. Aprendí que para la SEP en ese momento, venía de atrás, una escuela no era un edificio. Y van a ver por qué esto es importante. Una escuela era una clave de centro de trabajo, una clave alfanumérica, lo que llamamos un CCT, y un maestro que también tiene una clave asociada a ese centro de trabajo. Eso era una escuela. Y lo que pasa es que, justo como planteaba Alberto, en el sexenio de López Mateos, que es cuando se plantea el plan de los 11 años, porque esta política de los libros de texto se genera en el marco del plan de los 11 años, y el plan de los 11 años lo que busca en esta inequidad, en esta desigualdad de la que han hablado muchos, y en particular hace un momento Alberto, no se había logrado universalizar la educación como planteó la revolución, como quiso Vasconcelos. Todavía teníamos un montón de niños que no tenían acceso a la educación primaria. Entonces, el plan de los 11 años es el primer ejercicio de planeación educativa de América Latina, es decir, que tiene una visión a 11 años para decir, de aquí en 11 años vamos a haber dado educación universal a todos. No se logró exactamente, tardamos bastante más, entre otras cosas por temas de los datos con los que contaba Torres Bodet del censo ni siquiera eran adecuados, en fin, no voy a entrar en eso, pero estaba en la idea de la universalización. Y para eso se hicieron varias cosas, entre otras, garantizar que los niños tuvieran materiales educativos, que tuvieran libros de texto. Y así surge en ese contexto. Entonces, el libro son para los niños y les vamos a dar ese implemento indispensable para lograr universalizar la educación, que era el fin último, digamos, de la política en ese momento. Entonces, la forma como se hizo eso tenía mucha lógica para los años 60, que es cuando se impulsa. Las escuelas prácticamente no existían, un montón de escuelas eran eso, la sombra de un árbol con un maestro y unos libros a los cuales tenían que acercar a los maestros, porque paralelamente se hizo un ejercicio de construcción de escuelas que en ese momento no había, porque al tener tantos alumnos fuera de las escuelas no había manera de acogerlos a todos, había muchísimas poblaciones que no tenían escuela. Entonces, la visión fue una visión, en primer lugar, homogeneizadora, pero homogeneizadora en el sentido de que también buscaba la equidad. Y además de homogeneizar, hicieron un planteamiento de unicidad, que era, desde el punto de vista económico, pues lo más lógico, darle el mismo libro a todos por igual, ¿no? Económicamente es lo que también hacía más sentido, más que estar pensando en la diversidad de libros. Otra cosa que hicieron muy bien en ese momento es que esta política, yo diría que tiene
factores estructurales y factores culturales que le han permitido vivir 6 décadas. Entre los factores estructurales está que por un lado están en la ley, se volvieron materia de ley y por lo tanto son indispensables para la materia educativa, están mandatados, pero se institucionalizaron a través de la CONALITEG. O sea, la institución de establecer un órgano, una institución del gobierno mexicano para que los libros existan ha permitido también estas 6 décadas. Y a eso hay que aparejarle, que está muy relacionado con la idea de la institución CONALITEG, el hecho de que tienen un presupuesto regular. Es decir, en la cuenta pública de Hacienda existe un renglón en estas hojas inmensas de Excel que dice libros de texto. Eso, a diferencia de otras políticas, como pueden haber sido las bibliotecas escolares y de aula, o los libros para preescolar que apenas se distribuyeron en el año 2018, sobre lo que yo escribí en Nexos en 2019, porque duraron un año y ya no se volvieron a dar, etcétera. Distintas políticas de dotación de materiales para diversificar se mueren porque justamente no tienen este renglón en el presupuesto que les permita mantenerse año con año. Entre los factores culturales de vigencia de la política, ya se ha hablado mucho aquí, no voy a ahondar en eso, está pues el gran aprecio que tienen los maestros por los libros y cómo los hacen, Alberto lo ha contado muy bien, una parte absolutamente fundamental de su quehacer. Entonces, yo lo que les plantearía es que eso es lo que teníamos en el año 1959-60, y esas eran las necesidades. Pero hoy, en el año 2020, las necesidades educativas que también se han expuesto aquí largamente son muy distintas, es otro país, hay otro contexto, hay otras necesidades, y por lo mismo, el libro de texto parece que queda corto, ¿no? O sea, yo me parece que hay cosas de los libros de texto que no deben cambiar y las resaltaría de esta manera. O sea, yo creo que darle libros a todos, o sea, que la distribución sea universal, por lo menos para la escuela pública. Hay toda una discusión de si la escuela privada debería seguir estando o no debería seguir estando en esta distribución. Se puede discutir. Pero yo hablaría de la universalidad de la distribución, me parece que es algo que sí debe continuar. Y otro punto fundamental para mí de esta política tiene que ver con la gratuidad. Todos los alumnos deben recibirlo gratuitamente y yo no modificaría esto nunca. Pero hay cosas que sí creo que deben evolucionar. Las enuncio rápido y luego las desarrollo un poquito más. La primera es la unicidad. Silvia Schmelkes nos decía que ya no son únicos. Bueno, ya no son únicos en el sentido de que hay otros materiales en el ambiente. Quedan las bibliotecas escolares y de aula, pero de los años de hace casi 20 años, no se han renovado, ¿no? Entonces, en muchas aulas, en realidad, no hay bibliotecas escolares y de aula. En algunas quedan. Ayer estuve en una reunión en la que Alma Carrasco, que ha hecho muchos estudios al respecto, decía que especialmente se encuentran en las áreas rurales porque las conservan y las cuidan, mientras que no tanto en las escuelas urbanas. Pero el libro sigue siendo único porque hay un libro de español, hay un libro de matemáticas, hay un libro de historia y es el mismo para todos. Y yo creo que en el tema de la unicidad, hay una falta de reconocimiento a la diversidad como un valor que debe estar más presente que nunca en la educación, que la equidad ya no puede ser sinónimo de homogeneidad, como a lo mejor lo fue en los años 60. Y precisamente creo que si bien también nos contó Alberto de las distintas etapas previas a la generación de la CONALITEG, los muchos materiales que la Secretaría generó que sí distinguían entre poblaciones, a partir de la creación de la CONALITEG, ahí hubo un claro cambio de paradigma. Se adoptó la homogeneidad, ese fue el principio básico para la edición de materiales y casi para el resto de las políticas educativas.
En ese momento se hizo un gran esfuerzo de inversión, y como ya dije, lo más eficiente era tener un libro único. Pero 6 décadas después, aunque sigue siendo más barato dar el mismo libro a todos los alumnos, yo insisto en que es imperativo revisar si esta es la mejor decisión desde el punto de vista educativo y no considerar solo el punto de vista económico. A mi modo de ver, uno de los rasgos de mayor debilidad que tienen estos libros precisamente es la falta de atención a la diversidad. Que sean un piso común, para mí, no debe equipararse con que todos los niños reciban el mismo libro. La equidad reside en que todos los niños tengan un texto de calidad, no en que ese texto de calidad sea el mismo para todos. Entonces, yo creo que los libros de texto, para ser exitosos, requieren ser concebidos más desde la realidad del aula. Y en ese sentido, un solo texto es muy difícil que sirva a todas las realidades cuando sabemos que estas son tan heterogéneas como las que tenemos en el país. Y si estamos buscando dar mayor autonomía escolar, mayor capacidad de decisión en los ámbitos locales, creo que deberíamos dar mayor autonomía a los profesores para que decidan sobre un conjunto de opciones que pues tal vez ya sancionó la autoridad, pero que hubiera un catálogo desde el cual los profesores pudieran decidir. Entonces, para mí, en la etapa post-COVID, los libros deben dejar de ser únicos, no solo por razones ideológicas, que no desdeño, pero muy especialmente por razones propiamente pedagógicas. La otra parte es esto que se ha dicho siempre de la obligatoriedad del libro. Hay discusión de si el libro sigue siendo obligatorio o no. Si ustedes le preguntan a un montón de maestros, tienen supervisores que les certifican si han estado usando el libro, si todos los niños han respondido a todos los ejercicios, si se ha hecho todo lo que ahí dice. Y esto está muy relacionado con el punto anterior de la unicidad, pero en este caso me pongo el acento más en los docentes que en los alumnos. Ya dijo Celia que el libro de texto es la vía primaria para comunicar a los profesores los cambios metodológicos que propone una reforma educativa, pero al ser único y obligatorio no atiende a todos los estilos de enseñanza. A veces los omite o hasta puede que los desdeñe. Y al no haber opciones, el profesor no puede elegir libro de su preferencia ni tampoco decidir cuándo usar el libro y cuándo no. En principio se supone que puede decidirlo, pero me parece que tenemos que empezar a pensar en ecosistemas de materiales donde el libro de texto es uno más dentro de ese ecosistema, no el único y la pieza eje y la pieza fundamental. Creo que no tiene que ser, y en este caso estoy de acuerdo con lo que decía Manolo Gil antes, no creo que el Estado tenga que decidir tanto por el profesor. Yo creo que no debemos limitar las decisiones de los maestros. Yo creo que cada vez tenemos que dar mayor capacidad a los maestros de tomar decisiones y de tomar decisiones pedagógicas. Me voy a apurar porque ya estoy a punto de llegar a mi tiempo. Un último asunto que para mí es muy importante, bueno, son dos, uno lo voy a decir muy rápido. Los beneficiarios, esto empezó con primaria y me parece que debe cubrir a todo lo que es obligatorio en este momento. Según la Constitución hoy es obligatorio desde los 0 años con educación inicial hasta los 18 con educación, con bachillerato. Entonces tendríamos que estar pensando en una política que abarca de los 0 a los 18, porque eso es lo que es obligatorio hoy. Y entonces el concentrarnos en ciertos niveles educativos, creo que ya es hora de ir ampliando. Y la otra tiene que ver con la propiedad de los libros, y esto me parece absolutamente fundamental. Los libros en tiempos de Torres Bodet era normal y necesario que se le entregaran a los niños. No había manera de pensar en tener bibliotecas, no había manera de pensar en generar una capacidad instalada en las escuelas. Pero hoy no es el caso. Y el hecho de que se le entreguen los libros a los niños en propiedad desnuda a las escuelas todos los años. Las escuelas no tienen materiales.
La inversión se hace y se les entrega a los niños. Entonces, mantener la gratuidad, pero haciendo que los libros se puedan utilizar a veces hasta 2 o 3 años, teniendo siempre excedentes para que no le falte a nadie el libro, etcétera, pero que permita que el Estado invierta en muchos otros materiales, de los cuales ya se han hablado aquí ampliamente, para hacer lectura, para tener bibliotecas, para tener materiales digitales, para tener conectividad, para tener otras cosas. Porque la inversión que hace el Estado mexicano en entregarle en imprimir libros todos los años, libros nuevos, es el único país que lo hace, pero tiene consecuencias muy graves porque no ha permitido verdaderamente fortalecer toda la capacidad instalada de las escuelas. Entonces creo que si revisamos las inversiones que se hacen y se plantea una reestructuración seria de ese presupuesto para pensar en un ecosistema de múltiples materiales que son los que necesitan las escuelas, le vamos a estar haciendo un gran favor al futuro de los chicos y a su educación. Y en ese sentido me atrevería hasta pensar en cambiar pues el nombre de la Comisión Nacional, que ya no tendría que ser el libro de texto donde está todo concentrado, sino en esta posibilidad de un ecosistema de materiales mucho más amplio que fortalezca a las escuelas y a los maestros. Y cumplo con mi tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Elisa. Muy interesantes tus planteamientos sobre estas nuevas necesidades educativas, contrapuestas a la unicidad, a la obligatoriedad, a la propiedad de los libros por parte de los niños, con tu idea del ecosistema de libros y con la idea de que la CONALITEG, esa institución que ha sido tan importante en la producción de los mismos y en la negociación también de los precios de los libros comerciales, que ha sido fundamental, pues es como la pregunta que yo te hacía, ¿no? Bueno, y a futuro, ¿cómo la veríamos? Creo que este es un elemento que tú pones en la mesa que es muy importante y que nos da mucho pie a seguir reflexionando sobre el tema. Pues muchas gracias, Elisa. Y entonces ahora vamos a dar la palabra a Héctor Bernabé Negrete, de la Dirección de Educación Primaria número 2 de la Ciudad de México. Héctor, recordándote que nuestro telón de fondo son los retos, las oportunidades que nos plantea ahora el COVID-19 y cómo resignificará el papel de los libros de texto. Yo quisiera preguntarte, a lo largo de tu trayectoria como docente, ¿cuáles han sido tus experiencias más sobresalientes con el uso de los libros de texto gratuitos en el aula? Tienes la palabra, Héctor. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Un gusto y en primer lugar agradecerle a Rebeca Barriga, al Colegio de México la invitación a este coloquio. Me da muchísimo gusto y sobre todo el tema que estamos abordando. Yo quisiera compartir una experiencia de vida muy breve, ¿sí? Y una experiencia de vida particular, hablo de mi vida. Quiero iniciar con que tuve la fortuna y disfruté mucho el haber sido alumno de primaria y disfrutar mucho las primeras ediciones de los libros de texto gratuito. Esos que venían con su portada de la patria. Como alumno de primaria lo disfruté, los viví y además me acuerdo de nuestro libro de matemáticas y el cuaderno de matemáticas, donde ejercitábamos mucho lo que aprendíamos en el libro, lo ejercitábamos en el cuaderno de matemáticas. Teníamos un libro inclusive para hacer ejercicios de caligrafía, ¿no? Para cuidar la letra. En fin, muchísimas cosas de estos grandes recuerdos de mi época de primaria, disfrutando las primeras ediciones de nuestros libros de texto gratuito. Cuando yo egreso de la Escuela Nacional de Maestros, hoy benemérita, me toca
el privilegio de ir a fundar, junto con otros 10 compañeros, la primera escuela de la Ciudad de México en la colonia San Miguel Teotongo, en Iztapalapa. ¿Qué teníamos ahí? Ahí teníamos solo un cuarto, teníamos un pedazo de pizarrón, un gis y un borrador. Así iniciamos. Así iniciamos con 40, 50 alumnos que teníamos ahí. ¿Y qué teníamos además? Nuestros libros de texto. Nuestros libros de texto que nos permitían a nosotros desempeñar nuestra tarea como educadores. ¿Y esto qué nos permitió también con los libros de texto? Nos permitió, por ejemplo, en geografía, que los alumnos realizaran más maquetas, globos terráqueos, con un globo, con una pelota, con lo que tuvieran, con lo que hubiera. Nos permitía también en ciencias naturales, ya como maestro frente al grupo, nos permitía también los experimentos que venían en los libros, las ciencias naturales. Nos daban a nosotros esos libros una maravilla en donde los alumnos podían experimentar. Se daba el concepto, se daban los pasos y enseguida los alumnos realizaban los experimentos, algunos en el aula y otros más en sus casas. Probación del término y del concepto. Nos permitía, por ejemplo, en matemáticas, abordábamos la teoría de conjuntos. En ese tiempo abordamos la teoría de conjuntos en matemáticas. Y ahí también, en nuestro libro de matemáticas, la resolución de problemas. Ahora, desafíos matemáticos. Y utilizábamos una formulita muy sencilla que era la de datos, fórmula, operación y resultados. ¿Sí? Esto era practicar, reflexionar, hasta llegar a lo que sería nosotros la resolución de los problemas. Y con los libros de español, en el libro de español, pues abordábamos lo que era la gramática y teníamos nuestro libro de lectura. Con estos libros de lectura trabajábamos nosotros los maestros lo que era la lectura en silencio, la lectura de rapidez, la lectura de comprensión, la lectura coral, en donde conjuntamente con nuestros alumnos nos poníamos a leer en voz alta y nos ayudábamos para que fueran ellos reflexionando en el ritmo, en las pausas, donde había una coma, donde había un punto, donde había signos, el signo de admiración, el signo de interrogación, ¿sí? Y empezábamos a trabajar todo lo de la lectura para desarrollar en nuestros alumnos una excelente lectura. Trabajábamos en español en ese tiempo la metodología global del análisis estructural para enseñar la lectoescritura. Y también trabajamos muchísimo lo que era la parte de la historia, con nuestras líneas del tiempo, y trabajábamos también todo lo que era la parte de los valores, el civismo. Mi gran experiencia como maestro del aula es que el libro de texto en esas condiciones nos ayudaba mucho. Como decían hace rato, muchos de los alumnos no tenían libros en sus casas y el libro de texto era fundamental. El libro de texto, hacíamos una fiesta cuando llegaban los libros de texto. Hacíamos una ceremonia en donde entregábamos los libros de texto. Mis alumnos, a partir de los libros de texto, construían, creaban, hacían, inventaban y superaban mucho de lo que venían en los libros de texto. Ya como jefe de sector, como supervisor de zona, nosotros, a través de los consejos técnicos de zona o de sector, invitábamos a nuestros maestros, un maestro por zona, de cada uno de los grados, para elaborar instrumentos de evaluación. ¿Cuáles eran los principales instrumentos que utilizábamos para realizar esto? El programa, los programas y los libros de texto.
Esto lo hacíamos, mucho de lo que les platico es del siglo pasado, podría decir del milenio pasado. Esto que les platico tiene que ver mucho y lo aplicábamos mucho antes de lo que era Planea y de lo que era Enlace, mucho antes. Nosotros aplicábamos exámenes con base en los libros de texto gratuitos. Estamos hablando de los años 90, principios de los 90. Y estos instrumentos de evaluación nos permitían aplicárselos a nuestros alumnos con la única finalidad de obtener información. ¿Cómo están los alumnos? ¿Qué contenidos dominan? ¿Qué conocimientos tienen? Porque en educación la evaluación y la información que se tiene de la evaluación nunca se debe usar para hacer daño. Esa información que obtenemos con el resultado de los instrumentos nos debe de servir para replantear los contenidos y aquellos conocimientos que no tienen nuestros alumnos. Para eso aplicábamos nosotros esos instrumentos, para reforzar aquellos conocimientos que no habían adquirido nuestros alumnos, nunca para reprobarlos, jamás. En educación no se vale utilizar la evaluación para hacer daño. Es con esa información cómo mejoramos. Y así nosotros pudimos aplicar con la ayuda de los libros, exámenes en zonas escolares, en escuelas, intercambiábamos maestros, ¿no? Les regresábamos la información a los maestros. Con los libros de lectura, aplicábamos exámenes de lectura, en donde invitábamos, y lo voy a comentar, como supervisor de zona, nos metíamos a los grupos e invitábamos a la maestra y al director a que evaluáramos a los alumnos. ¿Qué les decía yo a los alumnos? Jovencitos, vamos a presentar un examen de lectura y les quiero decir, es como un examen profesional, en donde su maestra, su director, mi apoyo técnico y su servidor, vamos a hacer los sinodales. Pero como yo soy el inspector, pues yo soy el presidente del jurado, ¿no? Y entonces empezábamos a leer con el libro de lectura, tramos, iban leyendo tramos, y íbamos evaluando los 4. Al finalizar, regresábamos a la maestra ya los resultados. A veces los maestros eran más duros para evaluar que el mismo supervisor o que el mismo director, ¿no? El maestro de grupo. Y entonces teníamos que poner mucha atención con estos niños que traían algún problema, alguna deficiencia en la lectura. ¿Qué hacíamos? Teníamos los rincones de lectura, ¿no? Teníamos los libros y teníamos muchísimos elementos para prestarlos a domicilio y para que ellos trabajaran con los padres de familia. El libro de texto gratuito es definitivamente el mejor y el más grande aliado de los maestros. Así lo catalogo yo. El gran aliado de los maestros. Es tan importante, los libros de texto gratuito, que ¿cuál es su importancia? ¿Cuál es su mérito? ¿Cuál es su valía? El libro de texto gratuito. Para mí en lo particular, es que es la base. Y es el principio, es el detonador que le va a permitir a los maestros, a partir del libro de texto, diseñar, construir, crear, idear actividades que les permitan a nuestros alumnos lograr los aprendizajes. Aprendizajes significativos, aprendizajes claves, aprendizajes, como diría por ahí, los aprendizajes más importantes y sobre todo las competencias. Esa es la valía y el mérito de un libro de texto. Depende de la creatividad, cómo los usamos. Y a partir de ellos, crear, innovar. Es muy importante que nuestros compañeros maestros utilicen a los libros de texto, pero que no se queden con lo que dice el libro de texto, que vayan más allá. El libro de texto es la base, es muy importante, es el gran aliado de los maestros, ¿sí? Pero que no se queden ahí. A partir de ellos podemos crear, diseñar, construir, hacer
trayectorias, innovar para que nuestros alumnos adquieran los aprendizajes necesarios. Y quiero comentarles que también considero que es una fortaleza el libro de texto gratuito para el sistema educativo nacional mexicano. Es una fortaleza. ¿Qué va a pasar ahora con lo del COVID, con la otra pregunta? Quiero decirles que uno de los grandes retos a los que nos hemos enfrentado ahorita, en estos momentos, es la distribución de los libros de texto. Aquí han participado, y mi reconocimiento a todos nuestros compañeros supervisores, directores, apoyos, maestros, personal de apoyo al servicio al plantel, a los compañeros que trabajan en las direcciones operativas, mi reconocimiento por su compromiso, su responsabilidad, su profesionalismo para hacer llegar los libros de texto a los padres de familia. Mi reconocimiento a los padres de familia, que en estas condiciones salen, van a las escuelas, van a recoger los libros de texto para que los tengan sus hijos. ¿Qué va a suceder? Como lo dije anteriormente, los libros de texto fueron, son y serán una fortaleza del sistema educativo nacional mexicano. Muchísimas gracias, muchas gracias por la oportunidad. Muy gentiles. Muchísimas gracias, Héctor, por tu participación y esta idea de que el libro de texto sea un detonador. No es únicamente la base donde están plasmados los planes y los programas de los distintos grados y materias, sino que es un detonador que puede dar a los maestros la oportunidad de diseñar, de contribuir, de innovar para lograr aprendizajes significativos en los estudiantes. Creo que es una idea muy interesante la que tú nos dejas. Bueno, hemos terminado ahorita nuestra primera ronda de preguntas. Como somos la segunda mesa, tenemos el privilegio de poder concluir. Ya hemos escuchado las presentaciones de la primera mesa que fueron tan interesantes, las presentaciones de todos ustedes que están participando en la segunda mesa y que cada uno ha contribuido desde su perspectiva y desde su experiencia. Entonces, ahora tendríamos 5 minutos para cada quien en que nos dijeran, después de toda esta mañana de reflexión y de ideas tan interesantes y provechosas, ¿qué concluirían? ¿Qué podríamos dejar como resultado de esta mesa? ¿Qué es lo más importante que a cada uno de ustedes les deja? Si les parece bien, ahora empezaríamos al revés. Y entonces empezaríamos con Héctor Bernabé Negrete para que nos diga cuáles son, Héctor, tus principales conclusiones de esta mesa. Muchas gracias, Lorenza. Me dio mucho gusto escuchar a Alberto. Yo también tengo la especialidad de historia, soy egresado de la Normal Superior de México y por lo visto nos identificamos con esto. Me encantó cómo comenta con la historia y el surgimiento de los libros y todo eso. Yo insisto que mi conclusión es que el libro de texto gratuito durante mi vida como docente frente al grupo, como en los diferentes cargos que he ocupado, ha sido fundamental. Ha sido fundamental en la construcción de los conocimientos de los alumnos. Es fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es fundamental, sobre todo, como un gran aliado de los maestros. Y reitero nuevamente, no es que nos quedemos nada más con lo que dice el libro de texto. El libro de texto es el disparador, es la base para que podamos construir muchas cosas, para que podamos innovar, reitero, para que podamos diseñar actividades que le gusten a los alumnos y que los enamoren, sobre todo de lo que son cada una de las asignaturas. Pero también es muy importante reconocer el gran esfuerzo que se está haciendo en este momento
mis compañeros maestros, y lo digo porque los he acompañado en sus clases virtuales, en donde mis compañeros maestros dicen, se me acabó el horario, maestro. Yo trabajo de 8 a 4 y a las 5 o 6 de la tarde me están hablando padres de familia para preguntarme cosas o mandándome WhatsApp. Reconozco el gran esfuerzo, reconozco el gran trabajo que están haciendo los maestros, los padres de familia y sobre todo el gran apoyo que se ha encontrado en los libros de texto ahora más que nunca. Esta sería mi conclusión. Muchísimas gracias, Héctor. Entonces daríamos la palabra a Elisa. Es decir, ¿cuál es la resignificación que podemos hacer a 60 años de los libros de texto gratuitos? Bueno, muchísimas gracias. Para mí ha sido, la verdad, como dije al principio, un honor estar aquí. Me ha resultado interesantísimo las dos mesas. Y empezaría por decir que quiero tomar muy en serio lo que nos propuso el secretario de Educación. Ojalá sí la invitación a seguir comentando sobre el futuro de los libros se lleve a cabo. Porque creo que a una política como esta que ha demostrado 60 años de fortaleza y de longevidad, lo que mejor le puede pasar es seguir evolucionando. O sea, una política que se anquilosa y que no responde suficientemente a las necesidades actuales. Y miren que soy devota de los libros de texto y que estuve al cargo de la Dirección General de Materiales 14 años y que me hice cargo de la tercera generación de los libros. Pero creo con toda honestidad que el mejor servicio que le podemos hacer es ayudarlos de verdad a evolucionar en pro de las necesidades de los alumnos y de las necesidades de los maestros. En ese sentido, ojalá hayan los espacios para poder seguir construyendo eso y no se quede en un buen deseo de hoy. De alguna manera, cuando celebramos los 50 años, dijimos muchas cosas del futuro y yo tomé varias de las cosas que dije hoy, de lo que dije hace 10 años en el Colegio de México, cuando presentamos Entre Paradojas. No está evolucionando la política al ritmo de las necesidades y de las demandas sociales. No solo la del libro de texto, en general, la educación le cuesta trabajo ir al ritmo de los tiempos, porque al final se trata de cambiarnos a nosotros como personas, de cambiar la cultura, las maneras de hacer, y eso es difícil. Pero quizás al seguir profundizando podamos hacer, como nos planteó Celia al principio, verdaderamente reconstruir al elefante completo y no quedarnos con buenas miradas de buenos pedazos, ¿no? De descripciones de la pata y de la trompa y de la oreja, sino que podamos volver a dar la mirada completa que ayude a esta evolución y ayude a esta transformación. Yo vengo pugnando desde hace mucho tiempo porque haya como dice el maestro Bernabé, que el libro de texto sea un disparador, pero los maestros necesitan otros materiales cerca de ese disparador para poder realmente ir a más cosas, ¿no? Y en este momento eso se ve difícil para muchos, no solamente por la pandemia y por la situación de tener que estar trabajando a distancia, aun cuando estaban las escuelas abiertas, a veces había muchas carencias. Y nos estamos comparando internacionalmente en PISA y en otras cosas con países que tienen una inversión por alumno en materiales educativos muy superior a la nuestra. Y eso ya está reportado desde el año 2006, que la Universidad de Harvard hizo el estudio de cuando se hacía una inversión importante en bibliotecas escolares y de aula. Ahora que la inversión en bibliotecas escolares y de aula es cero, esa inversión es todavía menor. Entonces yo creo verdaderamente que sí es necesario seguir conversando, que sí es necesario pues seguir ayudando
a todos los involucrados en esta política a pensar nuevas maneras, sin miedo, porque el libro de texto, o sea, no es perderle el respeto al libro de texto, al contrario, es creo que entender que esta política abrió la brecha y que tenemos que seguir trabajando para la escuela y para los maestros para que puedan cumplir con sus objetivos educativos de la mejor manera posible, con la mayor cantidad de materiales educativos impresos, digitales, conectividad, libro de texto, a la mano para poder hacer la enorme tarea que tienen delante en una sociedad muchísimo más compleja de hoy que la que tuvimos, que la que en muchos sentidos vivieron en el año 60. Las complejidades eran otras, pero en términos de demanda educativa hoy esto es muy superior y son muchas las demandas. Entonces, pues ojalá haya esa oportunidad y desde aquí saludo al secretario por ofrecerlo. Muchas gracias, Elisa. Pues sí, tomémosle la palabra al señor secretario y hagamos algo para poder seguir viendo más allá de lo que vivimos ahora y poder renovar y fortificar estos libros de texto gratuitos que nos ocupan hoy. Daría entonces la palabra a Alberto. Ya. Sí, la crisis sanitaria de salud, la pandemia, provocó por otros medios la fantasía de Iván Illich, ¿no? La desescolarización abrupta del sistema educativo, ¿no? E hizo visibles nuevas desigualdades, sin desaparecer las antiguas desigualdades sociales en la dotación de los libros, etcétera, etcétera, en las escuelas, en la sociedad. Hizo visible la gran desigualdad que existe entre quienes están conectados y los que no están conectados, los que cuentan con equipos y los que no cuentan con equipos. Pero además obligó a establecer una nueva relación entre la escuela y los padres y sobre todo las madres de familia. Aquí sucede algo paradójico, no comienzo histórico. En el comienzo no había escuelas, lo que había eran maestras y maestros. Y la educación, los procesos de enseñanza-aprendizaje transcurrían o en la escuela del maestro, en la casa del maestro o en la casa de las niñas y los niños. Eran maestros particulares que ofrecían sus servicios a los padres, a las madres de familia, para enseñar a leer, escribir y a contar a sus niños. Pues casi 2 siglos después, tenemos que la escuela, ¿sí?, vuelve a la casa del maestro y vuelve a la casa de las niñas y los niños. O sea, se rompe de alguna manera la frontera entre este espacio independiente, propio, con sus propias normas, parlamentarios, ideológicos, que es la escuela, y la casa del maestro y la casa de los niños. Esto provoca una tensión muy fuerte entre los maestros y los padres y las madres. De esa desigualdad en buena medida porque muchos padres y madres pues, no estaban conectados o no tenían la dotación de equipos o simplemente no estaban en condiciones por razones de su escolaridad o de su situación económica de dotar a los niños de internet y de equipos mínimos para establecer la comunicación con los maestros. Aquí paradójicamente se revalora la escuela. Una buena noticia es que las niñas, los niños e incluso los padres y las madres extrañan a la escuela, extrañan a los maestros de sus hijos. Es más, los niños y las niñas extrañan a la escuela, a sus maestras y maestros, también extrañan a sus compañeros. Sobre la marcha, a la Secretaría de Educación Pública y a las autoridades educativas a de implementar diversas estrategias de comunicación para restablecer la comunicación entre escuela y niñas y niños en sus hogares.
Y esto obligó a diversificar los recursos pedagógicos, didácticos incluso, los materiales, los libros de texto, adaptarlos a la nueva circunstancia, aprovecharlos para resignificarlos y poderlos usar bajo este nuevo esquema de educación a distancia. Flexibilizó el horario escolar. Buena noticia. Porque se convirtió en una sobrecarga del trabajo, el trabajo docente, que por cierto, dudo que haya sido remunerado el esfuerzo que las maestras y los maestros han dedicado a consolidar su formación, adquirir equipo para poderse comunicar con sus alumnos. Pero esta emergencia también obligó a relativizar el tema de la evaluación. Hemos pasado de una época que estuvo marcada por una especie de pandemia evaluadora, ¿no? A una época donde en medio de otra pandemia la evaluación se relativiza o se reconfigura o se resignifica y imprimirse a la evaluación, incluso escolar, ¿sí? La evaluación escolar a su verdadera dimensión. Aquí lo importante no es evaluar, como decía el maestro Ver, evaluar para reprobar y despedir a los maestros, o evaluar para reprobar y echar de la escuela a los niños. Eso no es lo que importa. Evaluar para mejorar, para desarrollar mejores estrategias de comunicación, enseñanza, aprendizaje con los niños y las niñas. Tengo para mí que la crisis y esta estrategia emergente va a dejar grandes recursos que van a servir mucho para mejorar el sistema educativo mexicano. Los esfuerzos desarrollados para por la SEP, para desarrollar nuevas formas de comunicación con las niñas, los niños, los maestros, los directivos, los supervisores, etcétera, etcétera. Y por otro lado, los esfuerzos realizados por los equipos técnicos de los estados, del gobierno federal, para desarrollar nuevos dispositivos pedagógicos para comunicarse con los alumnos dentro de las restricciones impuestas por la pandemia. Los esfuerzos que los maestros con sus propios recursos han hecho para mejorar su práctica docente en una situación de excepción y que espero que pronto termine. Los esfuerzos que los propios niños, niñas y padres han hecho para conectarse, para dotarse de equipo, pero también para apoyar a sus niños en su comunicación con sus maestras y sus maestros. Así es que contra la fantasía tecnocrática y la fantasía de los poderes fácticos que ya se están de conectividad, de programas relacionados con la educación a distancia. Yo creo que la escuela es mi mayor deseo, pero estoy convencido de que así va a suceder, saldrá fortalecida, con mejores maestras y maestros. Y yo creo que con una mejor comunicación y colaboración entre escuela y casa, entre maestros, maestras y madres y padres de familia. Ese es mi deseo. Y espero que algún día, Rebeca, nos invite a conmemorar la fundación de una institución o de una época en donde, así como el CONALITEC terminó con la desigualdad entre los niños que tenían textos en la escuela y los que no tenían, que un día Rebeca nos invite a reflexionar sobre el momento en el cual se terminó con la otra desigualdad. Esta desigualdad que ha hecho visible la pandemia, entre los niños que están conectados y los que no están conectados. Los niños que tienen equipos y los que no lo tienen. Los niños que tienen posibilidad de recibir apoyo en sus casas y los que no tienen posibilidades de recibir apoyo en sus casas. Muchísimas gracias por la invitación otra vez y me dio un gusto compartir esta mesa con ustedes y con el respetable que tal vez nos esté viendo por internet. Gracias y hasta pronto. Muchísimas gracias a ti, Alberto, por esta visión en un tiempo de crisis sanitaria
tan optimista y que nos permite ver un futuro promisorio. Finalmente le daría la palabra a Celia. Por favor, Celia, ¿estás por ahí? Aquí estoy, Silvia. Lorenza, muchas gracias. Miren, yo había pensado en algunos retos que tenemos enfrente, pero me queda claro que ahora tenemos un reto, los que estamos aquí presentes, que es continuar esta discusión, porque me parece que todos desde nuestro lugar tenemos como elementos que aportar para reflexionar sobre este asunto. Entonces, voy a resumir en los 5 minutos que tengo y voy a aprovechar para compartir con ustedes algunas cosas. Me parece que hay varios retos. No debemos olvidar, quiero nada más partir de eso, no debemos olvidar que los libros son una pieza simbólica en un complejísimo sistema pedagógico. Y creo que uno de los grandes retos tiene que ver con actualizar permanentemente los enfoques. Podemos poner la siguiente, voy a tener que ir diciendo. Creo que el reto enorme es aquí están las portadas de algunos de los libros que pasaron por nuestras manos como estudiantes o como especialistas, la que sigue. Y esta es la portada, bueno, esta es la contraportada, la portadilla del primer libro de español y quiero mostrárselos porque en 3 o 4 diapositivas vamos a poder darnos cuenta de cuál era la perspectiva y por qué es tan importante mantenernos actualizados. La siguiente. Se empezaba con el trabajo con palabras sueltas, podemos ir a la que sigue, y el trabajo estaba muy centrado en el tema, ya lo mencionaba el profesor Héctor, en el tema de la caligrafía, del buen trazado, de conocer letras y palabras muy cortitas. La que sigue. Seguimos con ejercicios de caligrafía, la siguiente. Este era el libro de español de primer grado en aquellos años. La que sigue, por favor. Y tenemos un panorama completamente distinto en muchos niveles. En la última generación de los libros, cambia el papel, cambia la concepción pedagógica, cambia el enfoque sobre la que sigue, sobre la enseñanza, se vuelve un diseño mucho más colorido, contemporáneo, etcétera. No me voy a meter a analizar didácticamente las cosas, solamente quiero mostrar el contraste visual que da muy rápidamente ver los libros. La que sigue. Se asume que los niños pueden, por ejemplo, en este caso, leer textos con ayuda de otros en voz alta y que además son capaces de llevar un registro de algunos datos que se les piden para organizar su agenda de actividades, etcétera. La siguiente. Porque quiero recordarles que en aquellos primeros planes y programas, que no se llamaban planes y programas, que eran los guiones técnico-pedagógicos, se decía que el propósito de la enseñanza de la lengua era, todavía no pasa en la que sigue, nos podemos quedar con esa, el propósito de los planes y programas de español era que los niños entendieran los rudimentos de la lengua escrita, los rudimentos. Y eso quería decir saber escribir su nombre propio y tomar al dictado pequeñas frases. La sociedad contemporánea nos exige en este momento otra cosa. Lo que se plantea actualmente es que los niños se incorporen a la cultura escrita y eso significa mucho de lo que hemos discutido hoy, una variedad de textos y no solamente el libro único de texto, en fin. Entonces, uno de los grandes retos, ahora sí podemos pasar a la siguiente, tiene que ver con, lo dije antes, con la actualización permanente de los enfoques. Esta es una foto de la llegada de los libros del Rincón, que ya no eran libros del Rincón, sino bibliotecas, y esto ocurrió hace 2 años en una escuela en Huejutla, en la Sierra de Hidalgo. La siguiente, por favor. La felicidad de los niños frente a los libros es indescriptible. Bueno, quiero regresar y decir por qué es tan importante actualizar los enfoques. Porque esto que se diseñó en 1832, que era el talantógrafo, que era un instrumento que se puede ver aquí en las cuerditas con el que te amarraban la mano para que pudieras escribir y hacer buena caligrafía, y que puede parecernos un objeto del absoluto y remoto pasado, estaba asociado con este tipo de ejercicios. ¿Podemos poner la siguiente?
con ejercicios muy parecidos a los que se hacían en los libros de la primera generación, en donde el ductus, es decir, la dirección en la que se mueve la mano para trazar la letra, era una de las cosas fundamentales. Eso nos puede parecer muy, muy antiguo, pero si vemos la siguiente, que es una página tomada de internet al azar, la que sigue, por favor, bueno, podemos ver que todavía se siguen vendiendo artículos y este es otro tipo de ortopedia, no es la que refería hace rato Manuel Gil, pero este es otro tipo de ortopedia quizá más delicada y la que sí deberíamos de erradicar en este momento, pero creo que lo más importante y uno de los grandes retos es mantener actualizados los enfoques, cosa que la Secretaría ha procurado hacer año tras año. Y cuando Elisa hablaba de la propiedad de los libros, me parece que sería muy importante y eso nos lleva a reflexionar un punto central que es cuáles son las características que los libros tienen. Muchos de los libros todavía son cuadernos de trabajo, o sea, tienen partes en donde los niños tienen que escribir. Y eso es algo que la Secretaría, por ejemplo, debería de abandonar si fuera el caso, porque de otra manera los libros no pueden permanecer 2 o 3 años. Pero todavía cuando hicimos los últimos libros, que fue 2017, nos pidieron muy enfáticamente que tuvieran ese tipo de características. Pero bueno, eso es algo de lo que se debería reflexionar. Y la otra cosa a la que no puedo evitar reaccionar de lo que Elisa decía es debemos de darle más autonomía en sus decisiones a los maestros. Y yo estoy completamente de acuerdo, pero eso solo puede ocurrir cuando los profesores tienen una formación suficientemente sólida para poder abandonar estos ejercicios o la tentación de ir a internet y comprar estas cosas porque la caligrafía es lo más importante, cuando sabemos que no lo es, porque ahora los niños están usando muchísimo los teclados y lo importante es la capacidad que tengan de construir textos o de interpretar textos. No es que yo esté en contra de la letra bonita, me encanta la letra bonita, pero no es lo único que hay que hacer para que aprendan bien. Y creo que el otro gran reto es una pregunta y es, ahora sí, la siguiente es, ¿cuál es el vínculo que los niños establecen con los materiales? Y solo quiero cerrar con otra foto que me parece encantadora, que también tomé ahí en Huejutla, porque verdaderamente había una obra de títeres, los niños estaban en los títeres. Cuando esa niña abre el libro, jala las miradas de manera inmediata de algunos de los otros niños que intentan asomarse a ver qué magia va a salir de ese texto. Solamente eso, yo creo que el enorme reto que tenemos ahora es no concluir este evento y olvidarnos, sino seguir con la reflexión. Muchísimas gracias. Ya podemos dejar de compartir. Gracias. Muchísimas gracias, Celia, por esta presentación. Además, las imágenes, bueno, hablan por sí solas. Entonces, te agradecemos mucho este cierre. Vamos a pasar entonces ahora a algunas preguntas que ha puesto nuestro público. Tenemos muy poco tiempo, pero sí tenemos tiempo, unos 10 minutos. Les voy a leer varias de las preguntas y comentarios que nos han puesto en el chat. Y bueno, quien quiera responder a ellas, pues me irán diciendo para darles la palabra. Un comentario de Diana Elizabeth Pérez Romero dice: de las reflexiones que han existido, quiero dejar la posibilidad de lo siguiente. Gracias. El libro es hoy, a juicio personal, un patrimonio nacional. Viendo al libro de texto gratuito en su carácter universal como un objeto o producto colectivo cultural, con la posibilidad de evocar funciones simbólicas, sociales y una memoria histórica relativamente común y una identidad compartida. Lejos de una perspectiva pedagógica y un esfuerzo monumental educativo del siglo XX que tiene claros los alcances y logros. En la permanencia de una obligatoriedad y la universalidad de los textos, ¿cómo es el libro de texto en formas tangibles una posible política de control o regulación y centralización nacional? Al ser esta una política que trasciende los sexenios presidenciales, esto es,
dos posturas pre y post COVID-19. Otra pregunta de Ángeles López. Dice, ¿es necesario cambiar el discurso de los libros de texto en los que las mujeres, la población afrodescendiente y los grupos indígenas sean reconocidos e incorporados en el currículum? Y ella misma, ¿qué piensan de la incorporación de la perspectiva de género en los libros de texto? Hay otras preguntas, algunas que llegaron para la mesa pasada y que les podría leer, pero si gustan, si alguien gusta por el momento responder a lo que les he leído, pues díganme, ¿no? Celia o Alberto o Elisa o Héctor. Quien lo desee, prenda su micrófono y responda. Creo que Elisa está... No, Rebeca levantó la mano. Lorenza, porque no se ve bien. Sí, Rebeca, dile. No, era eso, que levanten la mano para, ya, está levantando la mano Elisa, si no la ves. Sí, Elisa. Bueno, voy a tomar la palabra, pero yo no había levantado la mano. Ay, perdón, yo te veía con la mano aquí. No, pero está bien. A ver, no sé si entendí las preguntas exactamente. La primera, cansé a entender dónde estaba el meollo del asunto. El tema del género de los libros de texto es algo que he hablado varias veces y lo voy a plantear muy rápido, ¿no? Yo no soy favorable al tema del lenguaje, poner los, niñas, niños. Me parece que eso complejiza muchísimo el fin del libro de texto, pero sí soy muy favorable al buen manejo de género dentro de los libros, ¿no? Y por lo menos en la tercera generación que me tocó trabajar a mí, había muchísimas formas de trabajar eso adecuadamente. En primer lugar, proyectando una imagen equitativa de niñas y niños, proyectando una imagen en términos de género, de mujeres, en todas las profesiones. O sea, hicimos un análisis de libros previos, y de libros de otros países y de libros comerciales y demás, donde pues siempre había médicos y enfermeras. En fin, ese tipo de estereotipos, los combatí, los sigo combatiendo y me parece que son fundamentales. En términos del lenguaje, creo que seguimos teniendo un reto y por lo pronto no hemos encontrado más formas que poner pues frases al principio de los libros que diga que cuando dice los quiere decir los y las. A veces se utilizan ambas formas, en fin, pero es un asunto que restringe, a diferencia tal vez de otro tipo de materiales, el trabajo, pero igual alguien más tiene otra idea. Sí, muchas gracias, Elisa. Bueno, si gustan, leo 2 o 3 más y daríamos por cerrado esta reunión. Levantó la mano Celia, si no me equivoco. Sí, nada más un comentario muy rápido con respecto a esto que planteaba Elisa. Yo no puedo estar más de acuerdo con ella, comparto completamente su perspectiva. Miren, el tema del lenguaje es un asunto sumamente complicado porque a veces se discute. Hay una larguísima discusión que no es el momento para abrir aquí, que tiene que ver con, y Rebeca lo sabe muy bien, con todo el género en la gramática, y otra cosa es la desigualdad ancestral. Ojalá se resolviera con eso, ojalá cambiando y diciendo todes y todas, en lugar de todas o todos, se borrara la desigualdad. Yo creo que lo que dice Elisa en los libros de texto es muy importante, la imagen que se da de los hombres y las mujeres, la imagen que se
plasma ahí es mucho más importante. Yo me haría otro tipo de preguntas. Ojalá cambiando la A por la X, la arroba o lo que sea, las cosas se modificaran. Pero ayer escuchaba cifras o antier porque era el Día Internacional del Combate a la Violencia y escuchaba que 1 de cada 3 mujeres sufre violencia y yo decía, bueno, pero es que es una locura. Y el tema es qué reconocemos como violencia y qué no reconocemos. ¿Por qué no hemos tenido más que una secretaria de Educación Pública en no sé cuántos años? En 100 años, una mujer. Si ustedes caminan por la Secretaría de Educación Pública y ven el pasillo donde están los maestros ilustres, me parece que hay una mujer. Y yo digo, a ver, ¿qué porcentaje de quienes atienden la docencia en educación básica son hombres? Y es mínimo el porcentaje. Entonces, hay una serie de cosas que discutir en torno a eso, pero me parece que el lenguaje es algo que se construye históricamente, que todos participamos y ojalá elimináramos las expresiones de violencia. Y creo que deberíamos poner mucho más atención a eso. Nada más, era un comentario súper rápido y se podría discutir muchísimo. Ojalá se eliminara la violencia desde muchos puntos, ¿eh? Sí, muchas gracias, Celia. ¿Alguien más quiere decir algo? Bueno, creo que nadie levantó la mano, ¿verdad? Yo solo muy rápida, quiero decir una cosa para contestarle a Celia sobre la fungibilidad de los libros, que a mí se me quedó en el tintero y quisiera dejarla como cierre. Los libros de texto no deben ser cuadernos de trabajo. La escritura, el aprendizaje de la escritura ha sufrido severamente porque ya no usamos suficientemente cuadernos, porque no se escribe textos largos, porque lo único que rellenamos son cajitas y porque entonces decimos, responde a la pregunta y pues si el diseñador tiene para poner 2 líneas, le damos la indicación al alumno de que es hasta ahí y creo que hoy más que nunca necesitamos posible. Y uno de los puntos a seguir reflexionando es la relación entre cómo escribimos y la fungibilidad en los libros. ¿Para qué debieran ser fungibles y para qué no? Sí, completamente de acuerdo, ¿eh? Bueno, pues muchísimas gracias. Levantó la mano Alberto. Sí, solo completar mi participación relacionado con la pregunta es esta fantasía tecnocrática y de las grandes empresas globales relacionado con las nuevas tecnologías de la comunicación y la información que llevan a pensar y a difundir la idea de que a partir de la pandemia, con este programa emergente extraordinario para seguir con los procesos educativos, se va a avanzar hacia la desescolarización permanente de la educación pública en nuestro país, en todos los niveles, no solamente en educación superior, sino también en educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior. Yo creo que eso es una fantasía. Vemos que las niñas, los niños y los jóvenes no solo aprenden en los libros de texto, que ya quedó claro en las presentaciones de nuestros maestros Héctor, Celia y Guadalupe, sino tampoco solo aprenden de sus maestros, sino que aprenden también de sus compañeros y compañeras, ¿sí? Y esto es muy importante, que para citar una frase del gran pedagogo suizo veracruzano, dice, la peor escuela, la que no instruye, la que no enseña, educa. Y eso es muy importante porque la educación tiene que ver con la formación integral, la formación en lo que se refiere a las actitudes, hábitos de higiene, conductuales, la capacidad de convivir con los otros, con los demás, es algo que transcurre fundamentalmente en la escuela. Si nosotros comparamos las relaciones asimétricas que tienden a prevalecer
en muchos hogares, en muchas casas, sobre todo en los hogares y en las casas de las familias con más bajos ingresos, que viven una emergencia no sanitaria, sino económica, social y cultural permanente. Sí, nosotros sabemos que la escuela es un espacio privilegiado para disparar desde la escuela nuevos valores, nuevos hábitos, nuevas conductas que tienen que ver con la formación integral y sobre todo con la formación para desarrollar las capacidades necesarias para convivir y aprender de los demás. Bueno, es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Bueno, ahora sí tenemos que terminar. Yo quisiera terminar agradeciendo al Colegio de México por abrir este espacio que nos ha permitido reunirnos y reflexionar sobre uno de los elementos de la educación más importantes desde hace 60 años o 61, que son la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos y los libros de texto gratuitos que ahí se han producido. También quisiera agradecer muchísimo a Rebeca Barriga por su iniciativa para reunirnos y para pensar todo lo que aquí se ha vertido en las dos mesas y ojalá de verdad continuemos con esta reflexión. Quisiera pasar la voz a la doctora Barriga. No sé si, Rebeca, quisieras tú decir o agregar algo para terminar con la mesa. Bueno, en primer lugar agradecerles a todos ustedes por su participación, por su entusiasmo, porque no bajaron la guardia y porque mantuvieron el interés todos estos meses de mejor lo cambiamos para el año que entra, mejor lo hacemos abierto. Muchísimas gracias, creo que ha sido riquísimo, creo que todos nos ha tocado el sentimiento, la emoción y el pensamiento. Y bueno, por desgracia tenemos que ser considerados con el tiempo de todos. Va a ser la clausura, nos van a hacer el favor de clausurar otra vez la doctora Giorgiuli, que tan entusiasmada ha estado con este proyecto. Nos va a acompañar también el subsecretario de Educación Básica y el actual director de la CONALITEC. Entonces, creo que lo único que puedo hacer es agradecer a todos, agradecer infinitamente el apoyo de la unidad de cómputo, la persona de Canek Ramírez, el coordinador, a Irving Arriola, porque yo soy una aprendiz de tecnología que probablemente no tenga remedio, pero que gracias a ellos se pudo lograr esto. Si les parece bien, les pido tanto al público como a los participantes de las mesas que permanezcamos aquí para hacer otro cambio de escenario y darle paso a la clausura de este coloquio, diálogo abierto, conversatorio, lo que se quiera pensar, pero que tuvo como fin la reflexión en uno de los fenómenos más interesantes, importantes, relevantes que ha tenido la educación mexicana, los libros de texto gratuito. Muchas gracias y les rogamos que si tienen la oportunidad se queden para la clausura porque seguramente los invitados para hacerlo tendrán muchas cosas que decirnos. Gracias, Lorenza, por tu participación, por tu solidaridad conmigo en los momentos de desesperación y gracias a todos y cada uno de los que estuvieron aquí.